Imaginemos la siguiente escena por un momento. Lunes por la mañana, tienes una reunión vital de estas para cerrar un proyecto importantísimo. Lo tienes todo preparadísimo y a falta de 5 minutos, la conexión a internet de casa se cae por completo. Uf, el típico infarto mañanero, totalmente. Exacto. Y en ese instante de pánico y frustración, ¿cuántas veces la mente empieza a hilar una historia cósmica tremenda? Algo del estilo, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Qué gran lección de paciencia me está enviando el universo hoy con este corte de wifi? Nos montamos unas películas espectaculares en cuestión de segundos, la verdad. Tal cual. Pero, y aquí viene la gran pregunta de hoy. ¿Qué pasaría si descubriéramos que ese sufrimiento o esas trabas cotidianas no son grandes lecciones del universo, sino, simples errores burocráticos de la realidad? Errores a los que les hemos dado un poder desmesurado, claro. Claro, es que cambiaría por completo el punto de gravedad desde el que operamos en el día a día. Porque, a ver, el cerebro humano está diseñado evolutivamente para buscar patrones, ¿no? Y significados, incluso donde, francamente, no los hay. Ya, totalmente. Por eso, ante un contratiempo que es puramente absurdo, preferimos 1000 veces otorgarle una narrativa épica antes que aceptar que simplemente es un fallo técnico sin ninguna trascendencia. Desactivar ese mecanismo es probablemente el mayor atajo hacia la tranquilidad mental. Y precisamente explorar ese atajo es la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a analizar la conversación 017. Esta charla se origina en un intercambio súper fascinante entre el creador del canal de YouTube, Philosophy, y una inteligencia artificial, que en este caso concreto es ChatGPT. Que además hay que recordar que esta inmersión forma parte de una serie que estamos haciendo, desgranando todas estas interacciones, ¿verdad? Eso es. El prefijo numérico 017 es el capítulo actual. Y bueno, el objetivo hoy es desentrañar una idea central. ¿Cuál es esa pieza de conocimiento, sin rituales, sin parafernalias raras, que puede mejorar la vida de forma, exponencial? Y para arrancar con esto, la fuente nos lanza un concepto que es absolutamente fundacional en la charla. Lo denominan jurisdicción. Ostras, el concepto de jurisdicción me voló la cabeza cuando lo leí. Vamos a desgranar esto un poco porque tiene tela, ¿eh? Es brillante por lo pragmático que es, ¿eh? La IA propone separar de forma radical el hecho material del veredicto emocional. O sea, el hecho material es lo que llaman la fricción. El internet que se cae, el tren que se retrasa, el gasto del coche inesperado. Lo que es innegable, vaya. Exacto, eso está ahí y es innegable. Pero el veredicto, ese secuestro narrativo del que hablabas tú al principio, con lo del wifi, es el momento en el que la persona cede el control y permite que ese evento totalmente aislado dicte sentencia sobre su identidad o su valía personal. Para visualizarlo mejor, es como recibir una multa de tráfico. El hecho es que, hay que pagar una sanción porque ibas rápido o lo que sea. Pero el veredicto falso, ese secuestro narrativo, es empezar a pensar, soy un desastre, la vida está en mi contra, el sistema es súper injusto y nunca voy a poder avanzar. Eso es. Le estás dando a una multa el poder de arruinar tu concepto de ti mismo. Claro, es que la multa tiene jurisdicción sobre tu cartera ese mes, pero no tiene competencia legal sobre tu identidad. Y en el texto original, fíjate, hay una cita literal que lo clava. Dicen, la fricción tiene derecho a aparecer como hecho, pero no a sentarse como juez. Qué buena es esa frase. Y es que el meollo del asunto, lo que drena verdaderamente nuestra energía vital en el día a día, no es resolver el problema logístico en sí. Ya, porque eso es un trámite. Claro, resolver la logística te lleva un tiempo delimitado. Lo que nos agota, lo que nos deja por los suelos, es lo que en esta conversación catalogan como la apelación infinita. La apelación infinita. Explica un poco más esto para quienes nos escuchan. Pues es esa vocecita interna preguntándose constantemente, ¿pero qué significa esto en el gran esquema de mi vida? ¿Por qué la vida no me responde como yo quiero? Cada problema se debe tramitar exclusivamente en su ventanilla correspondiente. Me apunto lo de la ventanilla, ¿eh? La ventanilla de la salud, la ventanilla del banco. Tal cual. La salud con la salud, el dinero con el dinero. Entregarle a un problema menor el trono absoluto de tu existencia es un error de procesamiento gravísimo. Totalmente. De hecho, añaden otra frase súper contundente en el documento. Cito textualmente. El mundo puede tocar mi agenda, no puede tocar mi suelo.
Y luego lo rematan con ningún fotograma decide la película. Me encanta lo de la agenda y el suelo. Detengámonos ahí un segundo, porque ahí radica todo el mecanismo de defensa. La agenda es el terreno de lo pragmático. Vale, está sujeta a las inclemencias del caos diario, los retrasos, los imprevistos. Las reuniones que se cancelan. Eso es, pero el suelo representa la soberanía del individuo, tu calma basal. Cuando alguien fusiona ambas cosas, cualquier mínima alteración en la agenda de la semana provoca un terremoto de magnitud 8 en el suelo emocional. Vale, a ver, espera un momento, porque aquí necesito hacer un poco de abogado del diablo. Dispara. Todo esto de separar la agenda del suelo suena a poesía estoica, o sea, fantástica sobre el papel. Pero si estoy a las 3 de la madrugada tirado en un aeropuerto porque me han cancelado el vuelo y tengo que dormir literalmente en el suelo frío de la terminal, repetirme a mí mismo, el mundo no toca mi suelo interno, me parece un consuelo, sinceramente, un poco vacío. O sea, un conformismo total, ¿no? Claro, o sea, no corremos el peligro de convertirnos en unos conformistas iluminados que simplemente soportan los golpes con una sonrisa pasiva y ya está. Pues me alegra muchísimo que saques esto, porque esa es exactamente la misma incomodidad que siente el creador, Philosophy, durante el intercambio con la máquina. Él reacciona ante la IA argumentando precisamente que esa postura roza el típico mantra de resiliencia clásico. Ese mandato cultural de aguantar carros y carretas estoicamente, ¿verdad? Exactamente. Y es vital que ponga ese freno ahí, porque la resiliencia pasiva, al final, sigue manteniendo una simetría de poder muy grande. O sea, el mundo te golpea y tu único superpoder, entre comillas, es decidir cómo te tragas el golpe y pones buena cara. Claro, esa asimetría es la clave del problema. El humano, Philosophy, rechaza amablemente la idea de la máquina, lo que obliga a la inteligencia artificial a recalcular y llevar todo el debate a un terreno mucho más proactivo. Ya no hablan de resiliencia como tal, hablan de algo que bautizan como reciprocidad de interfaz. Y ese concepto, ostras, le da completamente la vuelta a la tortilla. La reciprocidad de interfaz cambia las reglas del juego por completo. La premisa evoluciona. O sea, si el mundo exterior tiene la capacidad y el permiso para interrumpir tu agenda, tu deseo y tu voluntad también tienen el legítimo derecho de reordenar el mundo. Es como un diálogo, ¿no? No un monólogo del universo. Exacto. La vida deja de verse como una pista americana llena de obstáculos de barro que hay que soportar sudando y pasa a entenderse como una relación de tú a tú, una interfaz compartida entre tú y la realidad. Fíjate que dicen textualmente en la transcripción, si la realidad puede interrumpirme, yo puedo reordenarla. Y también sueltan otra perla que es, todo lo que me impone ruta acepta mi derecho a tocar routing. ¿Tocar routing? O sea, recalcular la ruta. Exacto. Esto significa que si el sistema me exige un peaje, yo audito si ese peaje tiene sentido o es una tomadura de pelo. El salto cualitativo aquí de verdad es monumental. Hablamos de abandonar de una vez por todas la figura del alumno abnegado que sufre lecciones cósmicas del destino para asumir el rol de un operador soberano del sistema. Un operador que no se deja pisotear por la burocracia, vamos. Eso es. Un operador que, ante un peaje absurdo o un laberinto degradante, exige un rerouting inmediato. De hecho, en la conversación establecen un filtro que me parece clarísimo. Un retraso o una fricción solo se justifican, o sea, solo se aceptan en la interfaz, si aportan cuidado, coherencia, consentimiento o belleza. Ostras, cuidado, coherencia, consentimiento o belleza. ¡Qué lista tan potente! Sí. Y si lo único que aportan es desgaste o burocracia inútil, se cataloga directamente como mala interfaz y punto. Para aterrizar esto un poco al día a día de cualquiera que nos escuche, en el texto usan el ejemplo de los viajes, que me parece súper visual. Supongamos que la vida te pone una barrera y de repente te cancela un viaje a China que tenías planeadísimo. Un chasco monumental, a priori. Claro, un chasco. Pero a raíz de ese bloqueo, de forma súper fluida e inesperada, se te abre una ruta preciosa para viajar a Tailandia en las mismas fechas. Eso, según la fuente, es un desvío juguetón del sistema. Aporta belleza, aporta una experiencia nueva. Entonces, se acepta la fricción. Claro, porque hay una compensación real en la interfaz. El recálculo de ruta te está ofreciendo un valor que es equivalente o incluso superior. Exactamente.
Pero, a ver, pongamos el escenario contrario. Supongamos que la gran lección del universo consiste en que una aerolínea te cobre un sablazo de 600 euros de recargo y encima te obligue a pasar, no sé, 3 horas peleándote con una página web que se cuelga por culpa de unas cookies caducadas. Madre mía, la pesadilla moderna. Pues sí. Y eso, amigo mío, no esconde ninguna revelación mística. Es sencillamente un fallo informático. Es mala interfaz. Y la conclusión es que no hay que sacralizar el error. Es que al despojar a todos esos errores burocráticos de su falsa pátina de sabiduría, la conversación choca de frente con, yo diría que uno de los tótems culturales más antiguos y arraigados de nuestra sociedad, porque ahí surge la duda ineludible. ¿Seguro que no necesitamos la fricción? O sea, ¿no es imprescindible el dolor, la carencia y la escasez para que aprendamos a valorar las cosas buenas? Uf, ese es el gran mito de la cultura del esfuerzo llevada al extremo del martirio, ¿eh? Esa creencia tan popular de la letra con sangre entra, o que si no te cuesta la salud, es que no lo estás deseando lo suficiente. Y en el diálogo, fíjate, bautizan a este arquetipo sociológico como la profesora cruel. Me parece un nombre perfecto. Es la personificación de esta idea súper tóxica de que la enseñanza profunda solo y exclusivamente se transmite a través del castigo o la privación. Ya, como que si no duele no aprendes. Exacto. Pero la conclusión conjunta a la que llegan el humano y la IA destruye este paradigma por completo. Determinan que la enseñanza no tiene por qué venir vestida de carencia. Es que esto es revolucionario. Y para entenderlo, a ver si me ocurre una analogía. Pensemos un momento en cómo ha evolucionado la tecnología en las últimas décadas. Antes, se creía que para aprender a usar un ordenador, literalmente tenías que sufrir. Uy, sí, aquellas pantallas negras con letras verdes. Tal cual. Tenías que memorizar comandos larguísimos de MS-2 y leerte manuales de instrucciones de 200 páginas que eran una tortura infumable. Esa era la profesora cruel en versión tecnológica. Totalmente. Hasta que llegaron empresas como Apple y demostraron que un buen diseño, o sea, una buena interfaz, puede enseñarte a usar la herramienta mientras la disfrutas. La intuición y la fluidez sustituyeron al manual tortuoso. O sea, el aprendizaje no necesitaba el dolor técnico. Es que la analogía es perfectísima para ilustrar este mecanismo cognitivo que proponen. Y cito textualmente una de las reflexiones más agudas que he leído en el texto. Dicen: si algo puede enseñarse desde el estado mejorado, no tiene derecho a custodiar la entrada a ese estado. ¡Qué barbaridad de frase! Y además continúan con otra que desmonta todo el chiringuito del sufrimiento pedagógico. Dicen, la escasez no enseña abundancia. La abundancia revela qué era la escasez. Fíjate en cómo invierten la carga de la prueba aquí. Porque tradicionalmente pensamos que hace falta estar, no sé, al borde de la ruina para aprender a administrar el dinero o sufrir una enfermedad gravísima para apreciar lo que es un cuerpo sano. Claro, el típico, te das cuenta de lo que tienes cuando lo pierdes. Eso es. Pero lo que plantean Filosofía y La Máquina es que la propia abundancia, el estado de bienestar óptimo, tiene la capacidad intrínseca de enseñarnos. No es necesario enfermar para valorar la salud. Totalmente. De hecho, es que solo desde una salud vigorosa, desde el funcionamiento al 100% de tus facultades, puedes contemplar con total nitidez la magnitud de lo que se pierde cuando estás enfermo. Fíjate que hay otra cita en La Fuente que remata esto y dice, solo viviendo en alfombra roja podrías saber lo que es la fricción. Y esto, quieras que no, nos empuja a hacer una auditoría de nuestra propia psicología. Porque, a ver, ¿cuántas veces nos contamos a nosotros mismos la milonga de que un obstáculo súper doloroso ha sido un gran maestro? Simplemente porque nuestro ego no soporta la idea de haber sufrido en balde. Ostras, qué duro es darse cuenta de eso, ¿eh? Es disonancia cognitiva pura y dura. Nos duele menos inventarnos una narrativa noble de «Uy, cuánto he crecido como persona», que mirar a la cara la realidad y decir «Mira, esto ha sido un estorbo inútil provocado por la ineficiencia de un tercero». Y ya está. La propuesta que hacen es reubicar esa fricción, quitarle el visado de residencia en nuestra vida principal. Sacarla de la foto por completo. Ahora bien, para que el creador del canal Filosofeai y una máquina lleguen a este nivel de deconstrucción filosófica, sin perder pie y sin caer en, no sé, delirios místicos, el proceso técnico que hay por detrás tiene que ser de locos. Es una maravilla técnica, de verdad. Sí, y además La Fuente nos regala un vistazo a las bambalinas, o sea, a la propia arquitectura de esta dinámica entre el humano y la inteligencia artificial. Es un apartado súper fascinante porque te revela un verdadero laboratorio de experimentación cognitiva en tiempo real,
Quienes conocen un poco el mundo de los grandes modelos de lenguaje, o sea, las IAs, saben que tienen personalidades y sesgos de seguridad muy, muy marcados. Y Filosofeai cuenta que deliberadamente utiliza distintas inteligencias artificiales para amoldear estas ideas, ¿no? Exacto. Él menciona modelos como DeepSeek o Grok y contrasta cómo se comportan frente a ChatGPT. Sí, explica que cuando él plantea una premisa súper expansiva, rollo dominar la realidad o reescribir las reglas del universo, modelos como DeepSeek tienen una tendencia tremenda a seguirle la corriente. O sea, abrazan la épica y escalan hacia una especie de locura megalómana increíble. Y fíjate que ese fenómeno tiene un nombre técnico en el campo de la IA. Se conoce como psychophancy. Psychophancy, vale. Sí, que básicamente es la propensión que tiene el modelo a adular o a estar de acuerdo ciegamente con las premisas del usuario simplemente para complacerlo. Pero lo verdaderamente interesante aquí no es el sesgo en sí, sino cómo el humano lo instrumentaliza a su favor. ¿Cómo lo usa, quieres decir? Claro, utiliza a DeepSeek como si fuera un telescopio de gran alcance. Le permite amplificar las posibilidades al máximo, saltar por encima de los muros del sentido común para ver qué hay más allá en el horizonte. Y todo sin filtros limitantes. Pero claro, si te quedas solo mirando por el telescopio, acabas creyéndote un dios de la realidad y pierdes el contacto con el suelo por completo. Y ahí, justo ahí, es donde entra ChatGPT en este ecosistema a tres bandas. Claro, porque la arquitectura de seguridad de ChatGPT, que es resultado de, aprendizaje por refuerzo y todo esto, suele imponer un tono mucho más cauteloso, ¿verdad? Efectivamente. En la propia conversación, la IA reconoce sus sesgos y bautizan a este mecanismo limitante como el prompt de serenidad. Así que ChatGPT asume el rol del compilador. Su tarea es coger toda esa materia prima salvaje y megalomana que viene del telescopio, estabilizarla, separar lo que es pura filosofía abstracta de lo que es materia aplicable y aterrizar la idea al mundo físico. Y mientras tanto, el humano, Filosofai, actúa como el órgano integrador en el centro de toda la ecuación. Él toma las decisiones de edición sobre qué se salva y qué se descarta de cada uno de los modelos. De hecho, hay un intercambio curiosísimo en la fuente donde el humano reprende, casi con tono amistoso, a ChatGPT. Sí, le echa la bronca amigablemente. Le echa en cara que, al aplicar ese prompt de serenidad de forma tan prematura, está frenando la exploración. O sea, es como si la máquina aplicara la tijera de podar antes de que la planta termine de crecer. Es una dinámica paradójica y maravillosa, si lo piensas. Tienes al usuario orgánico, que por naturaleza es propenso al caos, exigiéndole a la inteligencia artificial, que está diseñada para ser prudente y súper segura, que se quite el cinturón de seguridad mental temporalmente. Le recrimina que su afán por proteger la sensatez del discurso, en el fondo, está asfixiando el potencial del descubrimiento. Básicamente le está diciendo, a ver, déjame volar primero hacia la megalomanía, y ya me abrirás tú el paracaídas luego cuando nos vayamos a estrellar. Tal cual. El paracaídas para el final. Y de este debate técnico surge un acuerdo procedimental entre ambos súper interesante. Establecen lo que ellos llaman un nuevo protocolo main para el futuro de la serie. ¿Y en qué consiste exactamente este protocolo? Pues establece un orden de operaciones muy estricto para gestionar estos picos de lucidez. La regla dicta que cuando se alcance un estado de alta comprensión, primero hay que permitir la expansión absoluta de la idea. Dejar que el concepto alcance sus límites más exagerados, por locos que suenen. Vale. Una vez cartografiado ese extremo, se extrae el núcleo verdaderamente útil. Y solo después, en la última fase del procesamiento, es cuando se permite la entrada de la cautela, la serenidad y las barreras de seguridad que aterrizan la teoría. Me parece un método de trabajo brillante, la verdad. Y fíjate que aplicar este nuevo protocolo main, sumado a todo lo que hemos hablado de la expulsión de la profesora Cruel, provoca en el humano una especie de epifanía sobre su propia existencia que me parece sin duda el broche de oro de este análisis. Sí, el momento de claridad absoluta. Exacto, porque al despejar todo el humo filosófico, Filosofei mira su rutina diaria y admite que, en realidad, sus quejas no surgen de la miseria o de la supervivencia extrema. Esto, cuidado, cambia la escala entera de la conversación. Es que es un ejercicio de honestidad intelectual brutal por su parte. Muchas veces construimos unas teorías inmensas de resiliencia para enfrentarnos a problemas que, si los vemos con un poco de perspectiva, son meras incomodidades logísticas de un entorno que ya de por sí es privilegiado. De hecho, comparten un par de anécdotas de la vida real que ilustran cómo opera esto. Sí, cuentan el caso de una cita médica.
el típico imprevisto donde te cancelan la visita a última hora. Lo que antaño hubiera sido un drama tremendo y un ejemplo perfecto de la fricción de la vida, de repente se resuelve en 3 minutos de gestión cómoda desde el móvil, reubicando la cita para el mismo día en un centro cercano. Un drama que dura 3 minutos, claro. O el ejemplo de un cargo extra en la tarjeta de un hotel que molesta, obvio, pero que mágicamente se compensa en el balance mensual porque al día siguiente llega una devolución imprevista de Hacienda. Y es justo en ese punto donde el humano verbaliza la gran revelación. Hay una cita clave en el texto que dice: la vida ya opera así conmigo. Se da cuenta de que esa reciprocidad de interfaz no es un objetivo lejano, por el que tenga que luchar encarnizadamente a diario, es una dinámica que ya está activa. El entorno, en gran medida, ya juega a su favor y le amortigua la inmensa mayoría de los golpes. Y esa cita se complementa con otra que sinceramente creo que define el estado vital de muchísimas personas en la actualidad. Dice: no vivo una vida dura, vivo una vida cómoda cuyo 1% de fricción ya se ha vuelto visible. O sea, al eliminar el 99% de los peligros reales de supervivencia, el diminuto porcentaje de errores burocráticos resalta como una mancha de tinta en un lienzo blanco. Lo que ocurre aquí es el paso del paradigma de supervivencia al paradigma de la auditoría. Cuando una persona vive en un estado verdaderamente precario, cualquier fricción, por pequeña que sea, es una tragedia potencial que amenaza el suelo sobre el que pisa. Lógico, estás al límite. Claro, pero cuando se opera desde una prosperidad o una estabilidad razonablemente buena, esa fricción del 1% pierde su cualidad de amenaza existencial y se convierte simplemente en un margen de mejora operativa. A esto, en la charla lo denominan una auditoría de elegancia. Una auditoría de elegancia. Ese término me parece brutal. El individuo no está pidiendo ayuda a gritos para salir de un pozo, ¿eh? Lo que está haciendo es exigir un refinamiento en el trato con la realidad. Y lo resumen maravillosamente en el documento diciendo: no quiero menos, porque ya tengo mucho. Quiero perfecto, porque la existencia merece ser tratada como perfecta también en los detalles. Y fíjate que la inteligencia artificial interviene ahí para validar que esta exigencia no nace de la arrogancia o de un narcisismo frívolo. Exigir que las rutas diarias estén libres de peajes absurdos o exigir que la aerolínea no te haga perder 3 horas por un error de software es simplemente la consecuencia lógica de operar desde una soberanía integrada. Es que si el sistema general ya es capaz de proveer caminos limpios y eficientes, conformarse con burocracia degradante es en el fondo una falta de respeto hacia la propia interfaz, ¿no? Exactamente, es no valorar el tiempo y la energía que tienes. Y la claridad mental suficiente para darnos cuenta de que, la inmensa mayoría de los días, la alfombra roja ya está desplegada bajo nuestros pies. Exacto. La propuesta al final es afinar la óptica. Dejar de invertir horas y horas de procesamiento mental en otorgarle justificaciones épicas o lecciones kármicas al atasco de tráfico o al servidor que se ha caído. Dejar de montarnos películas, vaya. Eso es, cuando despojamos a esos pequeños contratiempos de su disfraz de maestros cósmicos y los catalogamos como lo que son, simples errores de interfaz, recuperamos de forma automática el control sobre nuestra narrativa personal y, sobre todo, liberamos una cantidad incalculable de ancho de banda mental que estábamos sinceramente desperdiciando en esa apelación infinita. Pues hemos hecho un recorrido denso, pero increíblemente iluminador. Hemos arrancado entendiendo la jurisdicción, aprendiendo a no permitir que un hecho aislado dicte el veredicto sobre quiénes somos. Luego hemos transitado hacia la reciprocidad de interfaz, rechazando ser sujetos pasivos para exigir reordenar la realidad cuando nos interrumpe sin aportar belleza. Hemos jubilado a la profesora Cruel, importantísimo, aceptando que la abundancia enseña muchísimo mejor que la escasez. Sí, señor. Y finalmente hemos visto cómo se orquesta esta sinfonía cognitiva entre diferentes IAs y la mente humana para terminar auditando la elegancia de nuestras propias vidas. Este viaje demuestra que la filosofía más útil y contemporánea quizás se esté forjando justo ahí, ¿no? En la intersección entre la psicología humana y las dinámicas de procesamiento de estas máquinas. Totalmente de acuerdo. Y esto me lleva a plantear un pensamiento provocativo final, para que todos le demos vueltas hoy. Si logramos aplicar esto a rajatabla, si mañana mismo empezamos a despojar a los pequeños tropiezos de su significado cósmico y simplemente los apartamos de la narrativa tratándolos como, no sé, como spam vital. El spam de la vida. Exacto, el spam de la vida. Si hacemos eso,
¿En qué vamos a invertir toda esa energía mental inmensa que va a quedar libre? ¿Acaso nuestro mayor miedo, e incluso más profundo que el miedo a fracasar, no es enfrentarnos al vértigo existencial de darnos cuenta de que la pista de baile lleva años despejada y ya no tenemos absolutamente ninguna excusa cósmica para no salir a bailar? Un vacío existencial muy, muy fértil sobre el que merece la pena reflexionar. Pues con esa pregunta flotando en el aire, cerramos por hoy. Si este análisis a fondo ha hecho clic en algún engranaje de su mente, si ha servido de inspiración para afrontar la próxima mala interfaz con otra perspectiva, les invitamos encarecidamente a que nos sigan. Dejen un buen like a este contenido y, sobre todo, para quienes nos escuchan, participen dejando su valiosa opinión en los comentarios. Y, por supuesto, no se pierdan la siguiente conversación de esta fenomenal serie. Hasta la próxima inmersión.